Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 19. Romanos, capítulo 1, verso 19. Allí estaremos dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor, por medio de su santa y divina palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración es que en la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y el mensaje, Señor, sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, para que de ellos seamos enriquecidos, Señor, fortalecidos en el hombre interior, para que podamos seguir constantes, Señor, creciendo hasta alcanzar todo aquello que tú tienes para nosotros, dándote gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si bien este texto está dentro de lo que podría decirse un contexto de exhortación, amén, ¿por qué? Porque lo cual estaba hablando el apóstol Pablo era que no había excusa para que los hombres no glorificaran a Dios. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Su eterno poder y su deidad, amén, se hicieron claramente visibles por medio de las cosas creadas, por lo cual el hombre no tiene excusa. Con los años hay ciertas creencias que muchas veces se tildaron o de avaladas por la ciencia, de que lo que hoy nosotros vemos, las cosas que son visibles, son el resultado de una casualidad o de lo que se llama comúnmente la evolución. Sin embargo, es más fácil creer en Dios que creer en la evolución. ¿Por qué decimos que es más fácil creer en Dios que creer en la evolución? Porque si se tuviera que pensar que del Big Bang o de lo que es esa gran explosión, todas las cosas que hoy nosotros vemos con la perfección con la que fueron creadas, con la perfección que manifiestan, son el resultado de la evolución y de la transformación
es una necedad creer eso. Amén. Es una necedad creer eso. ¿Por qué? Porque de una explosión nunca viene un orden. Viene un caos, viene un desorden. Y todo lo que nosotros vemos está creado con un orden perfecto. Está creado con un orden perfecto. Amén. Entonces es más fácil creer en Dios al mirar las cosas creadas, al mirar las cosas visibles, que creer en la teoría de la evolución. Pero yo no quiero refutar la teoría de la evolución ni aseverar la existencia de Dios, sino que quiero compartir con la iglesia estas palabras. Qué glorioso es saber que lo que conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque Dios lo manifestó. ¿Y cuántas otras cosas Dios quiere manifestar para que le conozcamos a Él? Amén. La Biblia dice que de tal modo que lo que hoy se conoce de Dios se conoce ¿por qué? Porque Dios lo dio a conocer, porque Dios lo manifestó. O sea que si nosotros miramos por esta palabra, podemos ver a un Dios que quiere darse a conocer, que quiere revelarse, que quiere ser visto. Si bien las Escrituras nos dicen que Él habita en luz inaccesible y que a Dios nadie jamás lo ha visto, pero también vemos por medio de las mismas Escrituras que en su carácter está el deseo de manifestarse y darse a conocer. Amén. Y una clara evidencia de esa manifestación, de ese deseo, es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo dijo que quien la veía a Él, al Padre le veía. ¿Por qué? Porque Él era en el Padre y el Padre era en Él. Y si bien nadie había conocido al Padre, pero Él tenía el poder para manifestarlo, para darlo a conocer. Entonces, si nosotros miramos, hermano amado, estas palabras nos tienen que alentar y nos tienen que fortalecer. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Y qué propósito eso cumple en cuanto a la revelación de Dios en nuestra vida, en el deseo de Dios de manifestarse diariamente y que le podamos conocer a diario? En estos días yo compartí un mensaje acerca de los Goliat en nuestras vidas. Y todos sabemos que ese combate lo libró David, y que fue David quien se llevó la victoria, y se llevó los elogios, y se llevó la alabanza de toda la nación de Israel por haber vencido a Goliat, y por haber vencido posteriormente a los filisteos. Sin embargo, cualquiera de los que estaban en formación de guerra, desde Saúl, que era el rey, a cualquiera de los hombres que estaban allí en formación de guerra, podían haber librado la misma batalla. ¿Por qué? Porque no era una batalla con fuerza de hombre. No era una batalla que se libraba por la fuerza del hombre, sino que era una batalla que se iba a librar por la fe y a través del poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la confrontación, es bien notoria que era bien desproporcional. David era el más pequeño, el más diminuto de todo, y Goliat era un paladín de guerra que atemorizaba a todos los hombres de guerra de la nación de Israel, inclusive a su rey Saúl, que superaba por una cabeza, por encima de los hombros, a todos los hombres de Israel. Aún Saúl se vio amedrentado y atemorizado, pero salió al enfrentamiento un joven, un muchacho, sin experiencia de guerra, sin armaduras. Pero ¿cómo salió? Por medio de la fe salió adelante. Quiere decir que Dios había permitido a Goliat, ¿para qué? Para que cualquiera de ellos le conociera al Señor y le viera a Dios sobrando, porque no era una guerra pareja, no era una confrontación pareja, era completamente despareja. Así que el que podía inclinar la balanza y dar la victoria era Dios, ¿no es cierto? Así también cuando se presentan las dificultades en nuestras vidas, nosotros las tenemos que mirar como la oportunidad para conocerle a Dios. Entonces, meditando en esto, hermano, estas palabras nos tienen que alentar. ¿Por qué? Porque lo que se conoce de Dios nos es manifiesto, pues Él lo ha dado a conocer. ¿Cuántas otras cosas más el Señor querrá mostrarnos? En cuanto a su gracia, en cuanto a su bendición para con nosotros, para con nuestra familia.
¿Cuántas cosas más querrá el Señor mostrarnos? ¿Cierto? Hace unos meses atrás compartía con la congregación que había sido ministrado por una palabra que tiene que ver con la restitución, que tenía que ver con una ley que le había sido dada a la nación de Israel. Y el hermano que enseñaba por esa palabra, enseñaba que la nación de Israel tenía una ley. La ley era que si el ladrón venía y te robaba en el día, que no debías hacer nada ni impedir que te robara, sino que debías dejar que te robara. ¿Por qué? Porque el ladrón tenía que restituirte 4 veces más lo que te había robado. Pero si venía en la noche, la ley te permitía que vos pudieras defenderte. Y este hermano lo trasladó a la vida espiritual y a la iglesia. Y él decía, nosotros sabemos quién es el ladrón, ¿no es cierto? El ladrón es el diablo, él vino a matar, hurtar y destruir. Dice, cuando estábamos en la noche, que estábamos en la oscuridad, el diablo venía, nos robaba la bendición, nos robaba la gracia, nos robaba la felicidad y nosotros no sabíamos que nos estaba robando. Entonces nada podíamos hacer para defendernos y si aún nos defendíamos, nunca íbamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque éramos ignorantes. Pero en el día, y lo traía a la conversión, dice, ahora que somos del día, o sea que ya nos hemos convertido, cuando viene el ladrón y nos roba la bendición, nosotros tenemos la misma ley que tenía la nación de Israel. Y el Señor da su promesa de que nos será restituido 4 veces más. Y yo escuché esa palabra y como toda palabra, cuando uno la recibe, la debe recibir por medio de la fe. No la tiene que recibir con alegría. La tiene que recibir por medio de la fe. Amén. Entonces no pasaron unos días que tuve la experiencia de perder toda la documentación de mi esposa, de la moto, de su libreta de conducir, toda la documentación de ella. Y no solo el perjuicio de perderlo, sino de que yo sabía por qué lo había perdido, porque había ido a hacer algo de mala voluntad. Ella me había pedido que fuera a buscar a mi hijo, yo salí de mala voluntad, salí regañando, se me bloqueó el teléfono, no me andaba el Google Maps, no sabía dónde lo tenía que buscar, me terminé perdiendo por el club del golf. Y en todo eso, y en la noche, en todo eso se me pierde el documento. Pero cuando volví, que ya al otro día dije, bueno, lo voy a ir a buscar, a ver si por esa lo encuentro. Y salí a buscarlo con la esperanza de encontrarlo y no lo encontré. Di vuelta, cuando miré por donde había andado en la noche dando vuelta, digo, ¿cómo es que anduve por aquí? Porque claro, de noche todo oscuro, la moto poca luz. Y digo, ¿cómo es que anduve por aquí? Ni cuenta me doy que había andado por entre calles y había andado por lugares donde era campo y descampado. Hasta el punto tal que cuando vi en el día por donde había andado, dije, si lo perdí acá no lo encuentro más. Así que volví resignado diciendo, bueno, andá, hacé la denuncia. Creo que ese mismo día hizo la denuncia. Hizo la denuncia que había perdido toda la documentación. Pero ese mismo día, a la tarde, sonó el teléfono y le llamaron desde tránsito diciendo que estaban todos sus papeles en tránsito. Entonces le dije, averiguá cómo fue. Y dice que un inspector de tránsito lo encontró en la explanada de la Intendencia, frente a tránsito. Y dije, no puede ser, porque a mí no se me perdieron ahí. En ningún momento anduve por ahí. Y dije, ¿quién puede levantar un documento, llevarlo, tirarlo enfrente de si vos te haces desde el club del golf y te traes una documentación y llegás a la intendencia, lo más lógico es que lo des en mano, no que lo tires en una explanada. Yo entendí en ese momento que Dios había actuado en mi favor. ¿Por qué? Porque días antes me había escuchado esa palabra y yo quería comprobarlo. Yo le dije, Señor, tú sabes la dificultad que tengo
para hacer todos estos trámites nuevamente, el costo económico, la fecha, en plena pandemia que tenés que sacar tú sabes la dificultad que esto me causa. Pero yo, más allá de no querer vivir la dificultad, sabes que quiero experimentarte a ti, experimentar tu gracia. Sabes que quiero, Señor, que si esa palabra que me ministraron en estos días, y verdaderamente quiero tener la gracia de poder experimentarla. Y Dios me concedió la gracia de la restitución, que no solamente recobrara algo que había perdido, que lo daba por extraviado, sino que pudiera experimentar que Dios estaba obrando en forma sobrenatural. Amén. Entonces me gocé en gran manera. Y hay palabras que tienen que venir a nuestras vidas para que nos gocemos. Entonces, qué glorioso es saber que Dios, que vive en luz inaccesible, al cual ningún hombre le vio, se quiere dar a conocer, pues lo que conocemos de Dios se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque Él lo manifestó, porque Él nos lo da a conocer. Entonces, ¿cuántas otras cosas querrá el Señor compartir? Pero mientras meditaba en esta palabra, digo, ¿cuántas otras palabras que hay que tienen que consolarnos, que tienen que fortalecernos como iglesia? Y otra de las palabras que quiero citarles es la que está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el verso 27. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 27, dice: para que busquen a Dios si en alguna manera, palpándole, puedan hallarle. Y fíjense lo que dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, para que buscando a Dios de alguna manera, ya sea palpando, le puedan hallar. ¿Por qué dice palpando? Porque cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos a ciegas. Estaban cegados nuestros ojos por la incredulidad. Entonces así andábamos como los ciegos palpando. Pero ¿qué es lo que dice esta palabra? Aunque palpando, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, qué glorioso es saber que aun cuando nosotros estábamos sin Cristo en este mundo y que el ladrón venía y nos robaba la gracia, nos robaba la bendición, y que Dios estaba queriendo manifestarse y dándose a conocer, aunque nosotros pensábamos que estaba lejos, la Biblia dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Dice, aunque palpando, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es la sensación que uno tiene, ¿no?, de parte del Señor. O sea, puedo conocer mi sensación y puedo, si alguien comparte, conocer la sensación que tenga al respecto de Dios. Pero cuán segura que nos es la palabra de Dios, porque pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Y si la Biblia dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, es porque está muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Amén. Es más, el autor, que es Lucas, de este libro, dice que en Él nosotros vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Amén. Sigue diciendo el texto bíblico de Hechos capítulo 17. Amén. Entonces, qué glorioso, hermano, saber que Dios se quiere dar a conocer, que está cerca de nosotros. Y otra palabra que me bendice es la palabra de Romanos capítulo 10, que muchas veces tal vez la hemos leído allí en el verso 9, que si confesares con tu boca, pero esta vez quisiera que pudiera leer conmigo el verso 8 del capítulo 10 de Romanos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, amén, y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe. ¿Por qué nos dice que es así? Para que no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, y esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Amén.
Cuando Cristo descendió de los cielos, manifestó a Dios y nos dio a conocer la imagen de Dios. De modo que el que le conoce a Cristo, a Dios le conoce. Por eso hoy nuestra hermana leía que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y la vida es Dios. Él es el que dio vida a todas las cosas. Amén. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando Cristo descendió, nos trajo la manifestación y el conocimiento de Dios. Amén. Y ciertamente Él es propicio a quienes le buscan. Nosotros podemos serle infiel al Señor, pero el Señor permanece siendo fiel. Aunque le neguemos, Él permanece siendo fiel. Basta con que un pecador se arrepiente y se vuelva en su corazón y clame al Señor, y el Señor le oye y le responde, ¿no? ¿Y de qué modo le responde? Acusándole de sus pecados, acusándole de sus delitos o otorgándole su gracia y el perdón de sus pecados. Sabemos que le responde otorgándole su gracia y el perdón de los pecados. Entonces, qué glorioso es saber que Dios está cerca de nosotros. Qué maravilloso es saber que Dios se quiere manifestar y se quiere dar a conocer. Y que Él está tan cerca de nosotros como una palabra de nuestra boca o un sentir de nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces antes que nosotros digamos la palabra, vino el sentir a nuestro corazón, ¿no? Antes que quisiéramos conocer al Señor cuáles eran nuestras peticiones, Él ya sabía de qué teníamos necesidad. Entonces, hermana querida y hermano querido, que nos podamos fortalecer con palabras como esta, entendiendo que Dios se quiere manifestar a nuestras vidas y dar a conocer, entendiendo que está cerca de nosotros y que tan cerca está como una palabra. Amén. Como el latir de nuestro corazón. Se dice que el latir del corazón es algo muy especial, ¿no es cierto? Que lo pueden experimentar dos enamorados, que lo pueden experimentar un hijo con su madre, amén, el compartir el latir del corazón, amén. Dos personas bien allegadas. Se dice de Juan que era el discípulo amado porque podía recostar su pecho en el corazón del Señor, amén. Entonces, escuchar el latir del corazón de alguien significa estar muy cerca, ¿no es cierto? Compartir el latir significa una gran cercanía. Bueno, esa es la cercanía que Dios mantiene con nosotros. Si usted quiere preguntarse qué tan cerca está Dios de usted, qué tan cerca Dios está de mí, porque la Biblia dice, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, sino que está cerca de cada uno de nosotros, pero luego tenemos que decirnos, ¿y qué tan cerca está Dios? Bueno, tan cerca como una palabra, tan cerca como compartir el latido de nuestro corazón, que Él pueda percibirlo, que Él pueda sentirlo. Así como se sienten nuestras alegrías, así como se sienten nuestras tristezas, se refleja, ¿no es cierto? Eso solamente se comparte si uno está muy cerca. Y si a su vez a veces no basta con estar cerca, sino la confianza de la cercanía. Amén. Se dice que en un matrimonio, por ejemplo, se puede conocer cuando la pareja está contenta o que está triste por las expresiones. Amén, pero dado por la cercanía, por la confianza. A veces uno puede manifestar toda la alegría, puede manifestar, pero en realidad está sufriendo. Amén. Y solo alguien con quien tenemos cercanía y confianza conoce nuestros estados de ánimo, conoce el latir de nuestro corazón, lo que nosotros estamos sintiendo. Qué glorioso saber que Dios está tan cerca de nosotros como una palabra, como que diga la palabra y Él puede oírme. Pero no solo eso, sino que aún está más cerca, puede sentir el latido de mi corazón, saber si estoy animado, saber si estoy triste, saber si necesito ser fortalecido, que Dios está compartiendo con nosotros esa intimidad, que Dios está compartiendo con nosotros esa cercanía y esa confianza, y que nosotros podamos tener confianza en Dios y fortalecernos para saber que si Él está con nosotros en esa intimidad y en esa cercanía y en esa confianza, Él está cuidando de nosotros. Y Él está bendiciéndonos.
para que podamos salir adelante en todo. Amén. Quería compartirle estas porciones de la Biblia. Amén. Que ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, sino que está muy cerca. Que Él se quiere manifestar, dar a conocer, que le podamos conocer. Y que esa cercanía que tenemos con Él es tan allegada, tan íntima, que puede sentir hasta el latir de nuestro corazón y saber nuestros estados de ánimo y cómo nos encontramos. Que pueda recordar estas palabras y animarse y alentarse en su corazón, entendiendo que Dios le cuida. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en este día para alentarnos y animarnos, dándonos a entender, Señor, que tú te hallas muy cerca de nosotros, tan cerca que podemos compartir el latir de nuestro corazón contigo, Señor. Y qué glorioso es saber que también nos quieres dar a conocer el latido de tu corazón, que quieres manifestarte, que quieres darnos a conocer tu amor, tu verdad, tu voluntad, que es perfecta, que es agradable, porque lo que de ti se conoce porque tú lo has manifestado, y que si bien habitas en luz inaccesible, siempre estuvo en tu corazón el deseo de revelarte y darte a conocer a los hombres. Por eso es que nos enviaste a tu Hijo para que pudiéramos conocerte. Por ello te damos gracias, Señor, porque en cada porción de las Escrituras podemos ver, Señor, cuán cerca estás de cada uno de nosotros. Aunque muchas veces por el engaño del pecado y por los dardos de fuego del enemigo hemos pensado que estás lejos nuestro, pero tu palabra dice que no lo estás, que estás muy cerca de cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, porque aunque muchas veces nos vemos en este mundo desolado, Señor, y hasta a veces nos queremos sentir desamparados, pero al oír palabras como esta nos damos cuenta que compartimos todo contigo y que tú quieres sacarnos adelante por medio de la fe para que podamos manifestar tu gracia y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.